¿Cómo escuchar la voz de Dios? La voz de Dios la podemos escuchar de diferentes maneras, pero la forma principal de escuchar a Dios es a través de la meditación en su palabra. Es por eso que el salmista dice, y en su ley medita de día y de noche. Salmo 1. Pero al inicio dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Así que la palabra de Dios dice que bienaventurado el varón que no anda en consejo de malos. Así que alguien que se separa para Dios. Primer principio de 6 que vamos a estar tratando en esta hora. Y el primero es separarse para Dios. Como hizo la tsunamita, que separó un lugar, un cuarto específicamente para Dios. Dice, ni en camino de pecadores se ha sentado, ni en silla de escarnecedores. Así que es alguien que se separa para Dios. Segundo, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Dice que en la ley de Jehová está su delicia. La palabra delicia es algo más allá de lo bueno. Es algo delicioso. Y dice, y en su ley medita de día y de noche. Es que la meditación en la palabra de Dios trae como consecuencia la voz suave y tierna de la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. Porque la palabra meditación es una práctica en la cual el individuo entrena la mente o induce un modo de conciencia, ya sea para conseguir un beneficio específico. Pero la meditación en la palabra de Dios lo que hace es que entrena nuestra mente para oír a Dios. Es el lugar correcto para entrar en una coinonía con Dios a través de su palabra. No es fácil meditar, pero se puede con la ayuda del Espíritu Santo. El tercer principio dice, será como árbol plantado junto a la corriente de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Entonces, la meditación en la palabra de Dios no solamente trae la voz de Dios, sino que nos cimenta, que nos arraiga en Él y nos pone bajo fuente de agua, tipo del Espíritu Santo. Dice el mismo Jesús en el gran y último día de fiesta, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Qué quiere decir? Que la meditación en la palabra de Dios va a traer la voz de Dios, pero va a traer también un refrigerio al alma y va a traer una limpieza espiritual. Dice que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, porque la meditación nos forma, nos ayuda. Dice, no así el malo, que son como el tamo que arrebata el viento. El malo no tiene esa intimidad con Dios y no está concentrado en esas cosas de Dios. Pero dice la Biblia que es como el tamo, como una hoja que se seca y que al final es arrebatada por el viento porque no tiene raíz. Porque la raíz le echamos a través de la meditación en la palabra de Dios. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Dios no hace acepción de personas, pero sí Dios paga bien al que bien le sirve. El que no le sirve a Dios, lamentablemente, va a tener una consecuencia funesta, pero el que le sirve a Dios, Dios le pagará. Como Jesús le dijo a Pedro. Pedro le dijo, Señor, te hemos seguido, ¿y qué nos dará? Jesús le dijo, 100 veces más en este siglo y la salvación en el siglo venidero, porque Dios es un Dios fiel. Y el tercer principio es porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Dios conoce tu camino, Dios conoce mi camino y Dios sabe que hay en nosotros ese deseo intenso de buscarle y de arraigarnos a Él. Y con solamente haber ese deseo, es la materia prima que Dios usará. ¿Para qué? Para llevarnos a su palabra, para llevarnos a la meditación y para llevarnos al éxito y oír la voz de Dios. Podemos oír la voz de Dios a través de un profeta, a través de un evangelista, a través de un pastor. Pero la voz de Dios nítida, la voz de Dios real está a través de su palabra. Dios quiere hablarte a ti y a mí a través de la meditación en la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir? Que saquemos tiempo. ¿Para qué? Para meditar.
para escudriñar las escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna, y ellas son las que nos dan la paz y la felicidad en esta tierra. Que Dios bendiga y Dios guarde.